Cuando la iglesia sabe reconocer que de Él es la gloria, Dios empieza a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Usted mira esa pared que está ahí. Está grande, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y estamos creyendo que esa pared la vamos a tirar. Y va a haber otro espacio para llenar este lugar de almas para Cristo. Porque la gloria es de Él. Y sabe que el trabajo no solamente es del pastor. El trabajo es de toda la iglesia. De toda la iglesia. Si toda la iglesia se compromete con Dios, hermano, nosotros entre poco no vamos a caber en este lugar. Les digo algo. Antes mirábamos este lugar grande, porque éramos pocos. Ahora que somos un poquito más, pues ya lo miramos pequeño, ¿verdad? Y después vamos a ver pequeño ese lugar también. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo va de gloria en gloria. Va de victoria en victoria. Amén. Tome asiento, por favor. No quiero cansarlo que usted esté parado. Pero este trabajo no lo ha llevado solamente el pastor Carlos. Detrás del pastor Carlos hay hombres y mujeres que han sido fieles, que han trabajado en la obra del Señor. Usted mira el grupo de alabanza, detrás de todo esto, hermano, siempre hay un sacrificio. Ellos buscan el rostro, ellos vienen, ensayan, detrás de todo siempre hay algo, hermanos. Está también el grupo de servidores, están los líderes, están los hermanos que nos ayudan a predicar. Hermano, la obra de Dios es muy grande y un solo hombre no lo puede llevar, porque Dios es grande. Por eso es que Dios llama a hombres fieles y a mujeres fieles al ministerio, para que podamos crecer en unidad, crecer en paz. ¿Para qué? Para seguir multiplicando la iglesia de Cristo. Jesús empezó con 12, pero después envió a 70, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Lejos esté de nosotros vanagloriarnos por números. Aquí el número no cuenta. Lo que cuenta aquí, mi amado hermano, es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Que Dios habite en medio de nosotros. Que Dios se manifieste en medio de nosotros. ¿De qué sirve tener una iglesia numerosa, pero el Señor no se manifiesta? El Señor no se complace. En el tiempo de Elí dice que la palabra escaseaba. No queremos una iglesia escaseada de la palabra. Queremos una iglesia llena de la palabra de Dios. Que hable la palabra de Dios. Que ministre la palabra de Dios tal y como está escrita en la palabra del Señor. Y ese es el compromiso que tenemos con la iglesia. Hablar la palabra de Dios. No te gusta, lo siento, hermano. No estoy aquí para yo caerte bien a ti. Yo como siervo de Dios tengo una responsabilidad y esa es hablar la palabra de Dios. Hay personas que se molestan, que se enojen, pero no se enojan conmigo. Se enojan con Dios porque es Dios el que está hablando. Ni lo digo por ti, ni lo hablo por ti. Yo hablo la palabra de Dios. No soy perro mudo, ni tengo bozal en la boca. Y voy a hablar la palabra de Dios, tal y como está escrita en la palabra del Señor. ¿Te guste o no te guste? Porque mi compromiso no es con el hombre. Mi compromiso es con Dios. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. El tema de esta mañana le he puesto Cristo, nuestra mayor necesidad. ¿Cuántos creen que Cristo es nuestra mayor necesidad? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a leer la palabra Marcos capítulo 8, versículo 36. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su letra dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Wow, tremenda palabra, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Señor, queremos hablar de ti, hablar de tu palabra. Lejos esté de nosotros hablar de nosotros y no de ti. Padre, queremos que el Espíritu Santo nos hable. Queremos que el Espíritu Santo nos ministre. Queremos que el Espíritu Santo hable al corazón, a la mente y a la voluntad del hombre. Por eso,
salimos nosotros y queremos que tú tomes, Señor, el lugar. Que el Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, al Señor, para hacer una iglesia enteramente preparada para toda buena obra. Señor, guíanos. Señor, ilumina nuestra mente para poder entender lo que quieres hablar y ministrar en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Tome asiento, porque ¿qué aprovechará al hombre si no ganare, dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, hay dos voces hablándonos constantemente al corazón. Dos voces hablándonos constantemente al corazón. El mundo nos habla al corazón y nos dice, tienes que buscar más cosas para sentirte completo, ¿verdad que sí? El mundo muchas veces nos habla y nos dice, necesitas más, necesitas hacer más. ¿Por qué? Porque si no, no estás completo. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos enseña a través de la palabra que realmente lo que nosotros necesitamos es a Cristo. Lo que realmente necesitamos es al Señor. Por eso yo le puse como tema, Cristo, nuestra mayor necesidad. ¿Por qué? Porque la pregunta aquí, hermano, como hijos de Dios, como cristianos, la pregunta aquí no es cuánto tenemos o cuánto tienes. La pregunta aquí es quién ocupa el primer lugar en tu vida. Porque la palabra dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, ¿quién está ocupando el primer lugar en nuestros corazones? ¿Quién es el primer lugar en nuestra vida? ¿Quién es el primer lugar en todas las decisiones que nosotros tomamos? Amados hermanos, la Biblia dice en Primera de Timoteo, proyéctalo por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué? Se extraviaron, dice la palabra del Señor. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué dice? De muchos dolores. Mire, la palabra aquí está hablando sin rodeos, sin tapujos, está hablando directamente. Y dice la palabra del Señor que la raíz de todo mal es el amor al dinero, por el cual el dinero muchos codiciaron, y dice la palabra que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, ¿usted sabe que el ser humano es una máquina de hacer ídolos? Nosotros idolatramos muchas cosas, muchas cosas. Pero Pablo no está hablando de ninguna manera que el dinero es malo. El dinero no es malo. Pablo está hablando que el amor al dinero es malo, mi amado hermano. Y el problema comienza, amada iglesia, cuando el dinero deja de ser una herramienta, hermano, y se convierte el dueño de nuestro corazón. Ese es el problema. El dinero solamente es una herramienta, pero el problema viene a ser cuando el dinero es el dueño de nuestros corazones. Cuando toma el primer lugar en nuestra vida, cuando tú tienes que hacer otras cosas menos buscar a Dios, cuando tú tienes que hacer muchas otras cosas y sabes, mi amado hermano, que tú necesitas a Dios. Cuando el hombre, mi amado hermano, empieza a hacer cosas y deja a un lado al Señor. Ahí está el problema. Hermano, el ser humano puede tener muchas cosas materiales y aún así estar necesitado. El ser humano podemos tener éxito, pero aún así podemos estar perdidos. El ser humano, mi amado hermano, puede tener dinero y aún así estar vacío. El ser humano, mi amado hermano, puede tener una casa y estar sin paz. No puede tener paz. El hombre puede tener una profesión, mi amado hermano, pero muchas veces no tiene un propósito. Porque lo que el hombre necesita es a Cristo. Y Cristo es nuestra mayor
necesidad. Cristo es nuestra mayor necesidad. Hermanos, Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón tuvo riquezas, Salomón tuvo sabiduría, Salomón tuvo poder, Salomón tuvo placeres, Salomón tuvo casa, Salomón tuvo tierra, y todo lo que él quería, él lo tenía. Pero llegó un punto donde dijo: todo bajo el sol es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchas veces, amada iglesia, las cosas materiales pueden llenar nuestras manos, pero podemos estar con el corazón vacío. Las cosas materiales pueden llenar nuestras manos, pero no pueden llenar el corazón. Porque usted ha experimentado el éxito y muchas veces usted se siente vacío. Usted ha experimentado ciertas cosas en su vida, pero aún así, mi amado hermano, estar vacío. Un claro ejemplo lo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 17, por favor. Puedes proyectarlo en la pantalla. Marcos 10, 17. Dice la palabra: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado, dice, la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabe quién es él? Es el joven rico. El joven rico. El joven rico vino delante de Jesús y se arrodilló, se postró y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, mi amado hermano, qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta de un joven rico. Hermanos, este hombre tenía riquezas. Este hombre tenía juventud. Este hombre tenía posiciones. Este hombre estaba bien parado. Este hombre desde niñez había guardado la ley, pero aún así llegó de rodillas delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso revela algo poderoso. Porque a pesar de que él tenía todo, hermano, él sabía muy dentro de su corazón que le hacía falta algo. Él sabía todo. Dice que era un joven rico. Él no le hacía falta absolutamente nada. Pero cuando vio a Jesús, corrió hacia él y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré? Ahí viene la pregunta. Él sabía muy dentro de su corazón que le hacía falta algo, que necesitaba algo, y por eso es que él hace la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le responde en el 21. ¿Puedes proyectarme el 21? Dice: entonces Jesús mirándole, le amó. Me voy a detener por un momento ahí. Entonces Jesús mirándole, le amó. Amados hermanos, cuando este joven corrió hacia Jesús, se dirigió a Jesús, se postró delante de Jesús, le hizo la pregunta a Jesús. Jesús no le dijo: mira, tengo más riquezas para ti. Mira, tengo un buen negocio para ti. Mira, no. Jesús, dice la palabra, mi amado hermano, y ahí lo recalca la Biblia, ahí lo registra la Biblia. Nos regala uno de los versículos más tiernos del Evangelio. Jesús vio al joven ahí postrado. Lo miró ahí, hermanos, ahí postrado, y dice que mirándole, le amó. Hermano, Jesús no le dijo: eres un joven materialista, eres un joven egocéntrico. No le dijo: eres un hombre que estás muy afanado. No, simplemente dice la palabra que le miró. Le miró y le amó. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Correcto, iglesia? Entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús no le ofreció un negocio. Jesús no le ofreció, hermano, riqueza. Jesús no le ofreció más nada. Simplemente lo que Jesús hizo,
fue mirarlo. Fue mirarlo y dice la palabra que lo amó. Antes de confrontarlo, antes de hablarle, antes de decirle, dice la palabra, lo amó. Antes de tocar su ídolo, antes de hablarle al alma, antes de hablarle al corazón, dice la palabra, le amó. Lo vio y lo amó, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es correcto? Dios quiere que todos, pero la pregunta es, ahora, ¿todos van a proceder al arrepentimiento? No, ¿verdad? No todos van a proceder al arrepentimiento. Dice la palabra que Jesús lo miró. Hermano, aquí hay algo impactante porque Jesús conoce bien nuestro corazón. Jesús nos conoce muy bien a todos y cada uno de nosotros. Usted puede engañar a su líder, usted puede engañar al pastor, pero nunca jamás usted va a engañar al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús miró a un joven y ya sabía toda la historia. Toda la historia. El hombre miraba al joven rico y solamente veía una página, pero Dios sabía, Jesús sabía quién era el Dios de ese joven, quién gobernaba en ese joven, quién estaba en el corazón de ese joven. Por eso dice que lo miró, porque Dios mira. Quiero corroborar con la palabra. Proyéctame Juan 1:48, por favor. Jesús lo miró y Jesús lo amó. Y de ahí regresamos a ese mismo, por favor. Juan 1:48, eso. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Natanael hizo la pregunta. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Wow. Ya Jesús lo había visto. Jesús ya sabía quién era Natanael. Jesús sabía quién era el que se había presentado a él. ¿Por qué? Porque algo que Dios hace es mirar. Es mirar. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces si yo nunca he hablado contigo? Yo nunca he charlado contigo, nunca nos hemos encontrado, nunca nos hemos topado. ¿Y de dónde dices que me conoces? Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya Dios nos conoce, hermano. Usted puede poner tantas cosas, tantos peros. El pastor Carlos, puede poner tantos peros, tantos pretextos, tantas cosas, pero ya Dios te miró. Ya Dios te miró. Dios sabe si estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira. Él sabe por qué tú estás haciendo esto. Él sabe por qué tú estás haciendo esto. Y él lo sabe todo, absolutamente todo. Jesús sabía cuál era el problema de este joven. Jesús, mis amados hermanos, sabía cuál era el detalle de este joven. Pero dice la palabra, volvemos otra vez, por favor. Dice la palabra que Jesús lo amó. Dice que lo miró y que lo amó. Porque ese es el amor del Padre. Él no quiere, mis amados hermanos, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad, al conocimiento de la verdad. Muchas veces nosotros pensamos, si me confrontan, no me aman. Si me dicen, no me aman. Si me dicen esto otro, no me aman. No, cuando alguien te confronta es porque te ama. Cuando hay una persona que te dice la verdad es porque te ama. Y Jesús dice la palabra que lo amó y por eso es que habló la verdad. Eso es porque le habló la realidad. Nosotros pensamos, no, mi papá no me ama, dicen los jóvenes. No, tu papá te ama. ¿Usted le va a dar una piedra de comer a su hijo? ¿Usted si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? ¿Verdad que no? Los mejores consejos van a venir del padre. Los mejores consejos van a venir de la madre. Siempre, mis amados hermanos. Entonces,
Hermano, este joven, antes de Jesús confrontarlo, dice la palabra que Jesús lo amó. Hermano, dice la palabra en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. ¿Cuántos muchas veces se han sentido redargüidos por Dios? ¿Cuántos muchas veces Dios les ha dado en la mera llaga, hermanos? ¿Cuántos muchas veces Dios le ha apretado su Dios con D minúscula y les ha dicho, es ahí el problema? ¿Y cómo usted se siente y cómo yo me siento? Nos sentimos incómodos. Pero mi amado hermano, la palabra del Señor dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a hablar con la verdad. Dios siempre nos va a corregir. Dios siempre nos va a exhortar. Dios siempre, mis amados hermanos, va a hacer algo. No me interrumpan, hermanos. Quiero que me presten atención, por favor. Yo quiero pedirles en el amor del Señor. Sabe que muchas veces el predicador tiene cosas en la mente y cuando usted anda haciendo otras cosas, el predicador lo desenfoca. Como predicadores usted me va a entender. Y yo quiero pedirle eso en el amor del Señor. Por amor al Señor. Entonces, el joven rico viene. El joven rico se acerca. El joven rico, mis amados hermanos, viene y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, una cosa te hace falta. Wow. Él tenía muchas cosas. Pero le dice, una cosa te falta. No le dijo, una cosa te sobra. No le dijo, mira esto, mira aquello. No le dijo, una cosa te hace falta. ¿Sabe que cuando el joven escuchó eso, se sintió como muchas veces nosotros nos sentimos cuando Dios nos confronta? Una cosa te hace falta. ¿Cuál era el Dios de ese joven, hermano? La riqueza. Y Dios le dio directamente a la llaga. Dios le habló directamente a ese Dios que estaba gobernando su corazón. Y le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Jesús no estaba hablando aquí de que tener riquezas es malo. Jesús no estaba hablando que si vendes todo, tú vas a heredar la vida eterna. No, no, no. Es que Jesús ya había detectado, ya había visto que había en su corazón, ¿correcto? Y lo que Jesús vino a confrontar es el Dios que había en su corazón, que había dentro de él. Y le dice la palabra, y dice la palabra del Señor, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Ven y sígueme. Ven y sígame. Jesús termina el diálogo diciéndole, vende todo lo que tienes y quiero que me sigas. Pero mi amado hermano, el joven rico, dice la palabra que se entristeció. El joven rico dice que se entristeció y no quiso cambiar su tesoro por el mejor tesoro que es Cristo Jesús. No lo quiso cambiar, no quiso cambiarlo y dice la palabra que él se fue triste, que él se fue, gracias hermanita, le agradezco mucho. Él se fue triste. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. Quizás aquí como iglesia, quizás el dinero no sea nuestro Dios, pero quizás hay otras cosas que sea nuestro Dios. Puede ser familia, pueden ser hijos, puede ser casa, puede ser vehículo, pueden ser muchas cosas que nosotros tengamos como un Dios. Y eso nos está quitando nuestra relación con el Señor. Nos está quitando nuestra intimidad con el Señor. Las manos de este joven estaban muy llenas para agarrar la mano de Jesús. Tenía tantas cosas que no quería despojarse de estas cosas y agarrar la mano de Jesús.
Hermanos, Jesús nunca jamás vino a condenar. ¿Sabe por qué no vino a condenar? Porque ya el mundo estaba condenado. Ya el mundo estaba en ruinas, ya el mundo estaba en pique, ya el mundo... ¿Puedes proyectarme Juan 3:16, por favor? Juan 3:16. Dice la palabra, creo que todos no sabemos este pasaje bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La base de este mensaje es en el que en Él cree. Fe. Fe. El 17, por favor. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra del Señor. Ya vio que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a este joven? ¿Lo despreció? ¿Le dijo materialista? ¿Le dijo esto? No. Dice que lo vio y lo amó. Lo amó, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra del Señor. El siguiente, por favor. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, por favor. Y dice la palabra del Señor, y esta es la condenación, mire hermano, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Mis amados hermanos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al conocimiento. Dios quiere, mi amado hermano, que todos se arrepientan, pero hay una condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas, dice la palabra del Señor. Jesús conoce a todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Quiero que me proyectes Juan 2:23, más atrás, por favor. Miren lo que la palabra del Señor enseña y dice acá. Quiero hablar por la palabra, hermanos. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mucha gente creyó en Jesús por los milagros. Mucha gente creyó en Jesús por las señales que él hacía. El siguiente, por favor. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía. ¿Ve que Dios nos conoce? Nos conoce tal y como nosotros somos. ¿Podrá el hombre engañar a Dios? ¿Podremos nosotros engañar a Dios? Dios nos conoce, hermano. Dios sabe lo que nosotros somos. Por eso es que Dios sí quiere, hermanos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermanos, la gente ama más la maldad. La gente ama más las tinieblas. La gente ama más su pecado. Y por eso hacen un lado, mis amados hermanos, la luz de Cristo. Entonces, el problema aquí no es Dios. Aquí el problema somos nosotros. Es el mundo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Si la palabra ahí dice mundo, es mundo, no la cambie. ¿Por qué la vamos a cambiar? Ahora debemos estar completamente sabidos de que no todos, hermanos, no todos van a proceder al arrepentimiento. No todos van a venir al Señor. Entonces, este joven entristeció y se fue y no quiso nada con el Señor. Pero hay otra historia en Lucas 19, por favor, ¿puedes proyectarlo? Lucas capítulo 19, versículo 1. Aquí dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El siguiente, por favor. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe ¿de qué? De los publicanos. ¿Y era qué? ¿Era qué? Era rico. Aquel joven era rico también, ¿verdad? Dice, y era rico. Siguiente, por favor.
Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo siguiente, por favor. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí, dice la palabra del Señor. Vamos a parar ahí. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver un contraste. Habían dos personajes, el joven rico y aquí Zaqueo. Ambos tenían riqueza, ambos tenían dinero, ambos, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que Jesús iba pasando por esa ciudad de Jericó. Y dice la palabra del Señor que como Zaqueo era un chaparrito, dice que él tuvo que subirse al palo sicomoro. Pareciera que Zaqueo estaba buscando a Jesús, pero la realidad no fue así. Es que era que Jesús estaba buscando a Zaqueo, porque el hombre nunca jamás busca a Dios, porque el hombre, mi amado hermano, siempre va a buscar lo malo. Pero Dios sabía, porque Dios ya había visto, Dios ya había mirado que había un hombre chaparrito y que ese hombre, para identificarlo, iba a estar subido en un árbol. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús lo vio, aleluya, le dijo, Zaqueo. Oiga, le hubiera dicho, hey tú publicano, hey tú chaparro, hey tú hombre. No, le llamó por su nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios sabe quién nosotros somos. Mire, Zaqueo había defraudado quizás a mucha gente. Zaqueo quizás había robado, qué sé yo, pero dice la palabra que cuando Jesús entró a la casa de este hombre, la gente se sorprendía porque dice, este hombre entra a comer con pecadores. Pero dice la palabra que cuando Jesús le vio, le dijo, Zaqueo, wow, baja de ahí, porque es necesario que pose yo en tu casa, porque es necesario, había una necesidad de Jesús pasar por la casa de Zaqueo. Cuando Jesús iba a ir a la mujer samaritana, le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque allá había una mujer que necesitaba de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero no sabía que ya Jesús sabía dónde localizarlo. Ya sabía dónde encontrarlo. Natanael, ya Dios lo había visto debajo de la higuera. Jesús sabía que el joven rico se iba a acercar. Jesús sabía que Zaqueo iba a estar allá arriba de ese árbol. Tratar para él mirarlo a Jesús. Entonces, mi amado hermano, entonces dice la palabra, ¿puedes proyectarme el versículo 6, por favor? Dice la palabra, entonces él descendió a prisa y le recibió. Y le recibió. No dijo, ay, tengo que atender a este hombre. Tengo que atender a este varón. No, dice la palabra que Zaqueo se puso alegre. Dice la palabra que Zaqueo se puso contento. ¿Por qué? Porque Zaqueo sabía que cuando Jesús se encontraba con alguien, la vida de ese alguien no era la misma, gloria a Dios. Cuando alguien se encontraba con Cristo, había un cambio. Cuando alguien se topaba con Cristo y cuando Cristo entraba en la casa de alguien, esa casa ya no era la misma. Gloria sea el nombre del Señor. Y es aquí donde empieza la verdadera transformación en el corazón del hombre. Es aquí porque es cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo. Cuando Jesús entra a su casa, mi amado hermano, Zaqueo dice, Señor, si a alguien le he robado, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, cuando Jesús entró literalmente a la casa de Zaqueo, hubo un cambio, mi amado hermano. Hubo una metanoia, hubo un cambio de mente, hubo un cambio de parecer, hubo algo. ¿Por qué? Porque Jesús entró a ese lugar. Y le dijo, Jesús, si a alguien le he robado,
yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Porque cuando Jesús entra a la vida de alguien, el cambio no es por fuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. Porque la palabra dice que yo voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, hubo un cambio. Hubo un cambio de mentalidad. Hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Mire el contraste entre el joven rico y este Zaqueo que era rico. Dice la palabra que aquel se fue triste, pero dice la palabra que Zaqueo lo recibió con gozo, lo recibió con alegría, porque la salvación había llegado a su casa. Gloria sea el nombre del Señor y la palabra del Señor. Dios le dice, sigamos leyendo ahí por favor, el 7. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo. El rico, el joven rico, hermanos, no quería. El joven rico se fue entristecido. El joven rico, mi amado hermano, se fue triste, dice la palabra de Dios. Pero este hombre, cuando Jesús entró a su casa, hubo un cambio, gloria a Dios. Y dijo, Señor, si a alguien he defraudado, yo se lo voy a devolver para atrás. ¿Por qué? Porque ese es el cambio que Jesús provoca en la vida. El versículo 9, por favor. Dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, hoy ha venido ¿qué? Hoy ha venido la salvación ¿a dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. La salvación llegó a la casa de Zaqueo. Dios, Jesús, quiere caminar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él quiere otorgarnos la salvación a todos y cada uno de nosotros. Pero ahora, mis amados hermanos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién está gobernando en nuestros corazones? ¿Dónde está la inclinación, hermano? Yo no le voy a poner nombre, pero usted sabe muy bien hacia dónde usted está inclinado. Yo voy a poner a Dios acá y yo no sé usted qué va a poner acá. Familia, hijos, trabajo, dinero, esto, etcétera, 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 etcétera. Pero ahora, ¿a dónde nos inclinamos? ¿Nos inclinamos a Dios o nos estamos inclinando a esto? Porque si nos inclinamos a esto, esto no va a llenar el vacío que hay en el corazón. Al contrario, todo eso entristece. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Pastor, ¿no quiere que yo trabaje? Pastor, ¿no quiere que cumpla mis sueños? Pastor, ¿no quiere que cumpla mis anhelos? No, claro que sí. Dios nos quiere prósperos. Dios nos quiere bendecidos, hermanos. Dios nos quiere que seamos familias estables. Lo que Dios no quiere, que esto gobierne tu corazón. Dios no quiere que esto gobierne sobre tu vida. Ahora, voy a hablar de aquí porque yo soy el pastor de aquí, ¿correcto? No puedo hablar de otras iglesias. Yo soy de aquí y estoy pastoreando aquí. El Señor quiere que tú te congregues el miércoles. Y si alguno piensa, por el dinero. No, los miércoles no recibimos ofrenda. No levantamos ofrenda. Porque nosotros no estamos por amor al dinero. Estamos por amor a las almas. Por amor al Señor. El viernes quiere que también esté aquí. No por mí. Es tu relación tú y Dios. Eres tú con el Señor. Aquí el hombre no tiene nada que ver. El domingo, no es que el domingo yo trabajo toda la semana de lunes a viernes y el domingo pues yo quiero descansar. Entonces, eso está manifestando algo, ¿correcto? Está manifestando que tu Dios es ese algo y que tú estás haciendo a Dios a un lado, que tú estás haciendo a tu Dios a un lado. Dios, vuelvo a recalcar, hermano, yo no estoy en contra de la riqueza, yo no estoy en contra de nada de eso. Hermano, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. Le digo algo, el hombre de Dios y la mujer de Dios no sigue bendiciones. El hombre de Dios nunca jamás
va siguiendo bendiciones. Dice la palabra que las bendiciones lo siguen a él. Las bendiciones lo siguen a él. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios honra a los que le honran. Sí, yo quiero una casita. Yo tengo un sueño de esto. Pero ponga a Dios en primer lugar, mi amado hermano. Ponlo en primer, y vas a ver, no te va a dar una casita, te va a dar una casota. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios bendice a sus hijos. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de la palabra de Dios. Dios sabe honrar a sus hijos, pero ¿sabe cuándo? Cuando sus hijos van siguiéndole a Él. Cuando sus hijos lo saben poner a Él en primer lugar. Cuando sus hijos saben que es Dios el que tiene que ocupar el primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? ¿Con la mitad de tu corazón o dice con todo tu corazón? Entonces, si dice con todo el corazón, ¿por qué muchas veces le ofrecemos las migajas a Dios? Para estas cosas. Ay, el pastor ya está bravo. No está bravo. Quiero hablarte la verdad. Usted sabe que Proverbios dice que muchas veces las palabras pueden ser hirientes del que ama. Yo amo a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Pero porque muchas veces preferimos la familia antes que a Dios. Preferimos a los hijos antes que a Dios. Preferimos antes esto que Dios. Hermana, hay servicio. No, pastor, yo tengo que hacer esto. No, pastor, yo tengo que hacer esto otro. No, pastor, esto. No, pastor, lo otro. El pastor no dice nada. Tranquilo, está bien. Yo estoy bien. Pero lo que le llena de tristeza al pastor es que muchas veces cuando esta persona está pasando necesidad, ¿sabe a dónde corre? No a mí, porque yo no soy nadie. A Dios. Y usamos a Dios como plato de segunda mesa. Dice Dios, yo honro a los que le honro, a los que me honran. Pero también tomo en poco, escúchame bien, tomo en poco a aquel que menosprecia mi nombre. Apláudale. Si tú piensas que Dios es plato de segunda mesa, Dios dice, yo también tomo y menosprecio a aquel que toma mi nombre en poco. Elí, porque esta palabra se la dijo Elí. Elí, no has honrado mi nombre. Elí, no has honrado mi nombre. Tus hijos van a mendigar por un pedazo de pan. Elí, tus hijos van a mendigar por una moneda para comer, porque menospreciaste mi nombre, no les estorbaste, Elí. Mira lo que estaban haciendo en mi casa, mira lo que estaban haciendo en mi templo. Elí, tú sabes que yo soy Jehová, y Jehová honra a los que le honran y toma en poco a los que menosprecian su nombre. ¿Verdad que sí? Lo dice la palabra de Dios. Dios es malo. Dios es justo. Dios es justo. El joven rico se fue entristecido porque no quiso soltar y no enviar tesoro por un mayor tesoro. Pero Zaqueo, cuando Jesús le dijo, es necesario que vaya a tu casa, dice la palabra que se puso contento, se puso gozoso. Usted se imagina ese chaparrito y diciendo, Jesús va a entrar a tu casa. Oh my God, Jesús va a entrar a mi casa. Vamos por agua, vamos por esto, vamos por aquello, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a comer, dice la palabra que en la tradición judía la gente tenía que lavarle los pies. La gente tenía que ponerle aceite en la cabeza. Pero cuando aquella mujer entró con el perfume de alabastro, dice Jesús que le dijo a Simón, Simón,
Ahora tú estás renegando que la mujer está aquí y se está postrada, hablando mi nombre. Yo entré a tu casa, no me diste beso. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque miras a esta mujer derramando lágrimas, derramando su perfume a mis pies. Ahora te quieres poner así. Jesús sabía quién era esta mujer. Sabe que el mundo la etiquetó como pecadora. El mundo la etiquetó como una mujer prostituta. Y también Jesús sabía en el corazón de este hombre. ¿Y sabe quién, mi amado hermano, fue justificado? Aquella que se postró, aquella que se humilló, aquella que reconoció que necesitaba a Cristo Jesús. Y le dijo: date prisa, Zaqueo, porque es necesario que pose yo en tu casa. No le dijo: oye, tú, hombre, baja del árbol. No, le llamó por su nombre. Por su nombre. Satanás siempre te va a llamar por tu error. Satanás siempre te va a llamar por tu falta. Satanás te va a etiquetar. Y sabes que cuando alguien te hable a ti por tu falta, cuando alguien a ti te quiera etiquetar, no pienses que es Dios. Porque el único que quiere recordar el pasado se llama Satanás, que Dios lo reprenda. Porque cuando Dios tiene un propósito, te llama por tu nombre. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa, mi amado hermano, la montaña de errores que tengas. Dios nunca te va a llamar por tu falta. Te va a decir tu nombre. Mío eres tú. Yo te redimí. Yo te puse nombre, yo te llamo por tu nombre, no te llamo por tu error, no te llamo por tu falta, no te llamo por tu pecado, te llamo mi hijo eres tú, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, no sé si les voy a cambiar, pero quiero la de como Zaqueo. Como Zaqueo. Quiero que te pongas como Zaqueo. Yo quiero subir a lo más alto que